Recibimos en página 16 al vicegobernador de la provincia de Misiones, al doctor Carlos Arce. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, Facundo. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido. Cambiamos de búnker, decíamos hace un ratito. Cambiamos, veo. En realidad este es el original. ¿Ah, sí? Sí, hace años que estamos acá. Pero la casa que estuvimos... Donde estuvimos en campaña. En Santa Fe, muy sí. Hicimos algunas grabaciones ahí. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué cambió de ese momento a hoy? Un poco de todo. En ese momento estábamos en una campaña tratando de dar un mensaje a la población misionera, y ese mensaje realmente fue escuchado y apoyado. Hoy, mirándolo ya más de un año de esto, genera una gran responsabilidad y compromiso, pero no solo de la gente que simpatizaba con nosotros. Uh-huh. El movimiento renovador hoy, y me hago cargo de lo que digo, sí, es más un movimiento misionerista que renovador. Es más un movimiento de soberanía misionera, de autodeterminación misionera. Es como que tenemos más, nosotros los políticos en la gestión, tenemos más un misionerismo que decir pertenezco a tal partido. A un espacio político. A un espacio político. Es una cuestión más de identidad, si se quiere. Claro, te da una identidad que realmente esto es algo que en el transcurso de ejercer en el gobierno, uno se va dando cuenta que lo que está haciendo la Cámara de Diputados, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, es mirando a todo el pueblo misionero. Sí. Es importante esto, digo, porque es una lectura bastante paralela. A ver, el contexto de pandemia naturalmente corrió muchos de los temas que se venían debatiendo incluso a nivel nacional, temas de fondos, coparticipables, el país federal de que tanto se habla, ¿no? Pero digo, este es un punto de vista paralelo, digo, a lo que es el contexto de pandemia hoy, ¿no? De cómo nos vemos en Misiones instalados en la nación. Sí, Misiones es una provincia muy particular hoy, con una situación sanitaria equilibrada, con una situación económica también, digamos, con un acomodamiento a lo que significó esta pandemia. Y en ambas situaciones, como siempre decimos con el gobernador, nosotros pensamos constantemente en el día de mañana, constantemente. Y cuando hablás de una buena situación sanitaria y pensás en el día de mañana, no hay ningún triunfo, no hay ningún éxito, no hay nada para relajarse. Uh-huh. El hecho que hoy tengamos 54 casos, que tengamos pacientes activos controlados, que tengamos realmente una situación sanitaria, no significa en lo más mínimo relajarse. Es más, cuando recorremos con el gobernador por algunos lugares que solemos complementarnos en diferentes lugares, sí, cuando coincidimos en un lugar, uno escucha que el vecino le dice: le felicito, qué bueno, ustedes son médicos, y nosotros siempre decimos lo mismo. Hoy no hay ni un triunfo, no hay nada. Ajá. Hoy nada de relajarse. Hoy la situación es una situación equilibrada, no es una situación ganada todavía. Esto hasta que no llegue una vacuna, hasta que no llegue algo que nos garantice que no haya una infección con un enemigo muy, muy peligroso, invisible, uh-huh, nosotros no tenemos ningún tipo de relajación, porque no nos conviene a nosotros ni hablar de la sociedad misionera. Y hoy, si estamos así, no es gracias solo al gobierno de Misiones, sino al pueblo de Misiones, que ha tenido, salvo algunos lugares y pequeñas poblaciones, que ha tenido el respeto por el otro, sí, el respeto para no infectar.
¿Cómo ven ustedes desde la gestión y desde la política, básicamente? Porque, a ver, uno piensa, como decía recién Carlos, en adelante, esto en algún momento se va a terminar o en algún momento se va a volver a esa normalidad. Recuerdo los meses de abril, mayo, hablando, che, ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿O es que esto ya es normalidad en este contexto? No, todavía sanitariamente esto para nada es normalidad. Por más que Misiones tenga muchas actividades liberadas, ustedes los periodistas van viendo que cada semana hay alguna novedad, claro, que el gobernador va anunciando y que eso es respetando los protocolos. No, para nada, esto es un largo camino, Facundo. Acá la garantía, y esto como médico uno lo sabe con otras pandemias, este mismo virus estuvo en el 2009, el de la familia de coronavirus, se autodeterminó, que eso fue increíble. Después hay muchas enfermedades, la epidemia de la gripe A, acordate que vino con la medicación y la vacuna. Acá lo más importante es que mucho de esta enfermedad, y eso es una cosa que tenemos que tener muy en claro, es tan vertiginosa, tan cambiante, que muchas veces la noticia precede a la ciencia y no la ciencia va a la noticia. Bien. Es decir, cuando nosotros tenemos un medicamento para esta enfermedad, ya lanzan noticias de pacientes curados, de pacientes, incluyendo el plasma del convaleciente. Sí. Vos en medicina tenés un método científico y el método científico lleva mucho tiempo. Ahora se está hablando de la tercera fase de la vacuna, por ejemplo. Sí. La tercera fase de la vacuna es llegar, una vez comprobado que no tiene efectos colaterales la vacuna, sí, una vez comprobado su eficacia, ahora es agrandar la población en miles de personas, y no solo ver estos dos ítems, sino ver la durabilidad de la inmunidad. Si la vacuna va a tener una sola dosis, si va a tener más de una dosis, qué intervalo entre dosis tiene que tener una vacuna. Sí. Y esto se logra con algo que en medicina es muy, pero muy importante. Se hace con estudios a doble ciego randomizados. ¿Qué quiere decir? No existe método científico que no sea veraz y confiable, que no compara un grupo de una población y otro grupo de población. A este no le doy un placebo, no le doy nada, a este le doy el medicamento, y ni el que da ni el que recibe sabe qué grupo está. Y después de un determinado tiempo, ahí se ve cómo se comportó. Los resultados. Pero eso lleva mucho tiempo. Sí. Entonces, o sea que hablar de términos, de cuándo va a salir lo común, ¿no? Lo que se pregunta el que está del otro lado, incluso nosotros, que desconocemos términos médicos incluso. Claro, y la fase 3 puede durar, con esta pandemia, entre 6 y 8 meses, como mínimo, sí, que está desarrollándose ahora con los voluntarios en el hospital militar u otro, o puede durar años. Claro. Hay vacunas que han durado 4 años, para que vos te des una idea. Por eso, hasta que nosotros no tengamos la posibilidad de inmunizar a la población, nosotros no podemos relajarnos. Y ahí es importante la función política, digo, ¿no? Porque en Misiones hablábamos de casos fuera de aire, casos como el de Jujuy, en donde los contagios han sido masivos. ¿Qué fue importante en Misiones y qué va a ser importante en Misiones de aquí en adelante? Básicamente en términos de decisiones políticas para evitar el contagio masivo, ¿no? Cuando uno mira al hoy, en la situación sanitaria nuestra, también tiene que mirar acá hay una inversión en salud, que yo lo sé porque lo viví de afuera, sin ser funcionario público. Acá hay una inversión en salud de muchos años. Es decir, el hecho de que nosotros tengamos una infraestructura en aparatología y en recursos humanos para la salud de las misioneras y misioneros, no es una cuestión del 2020, del 2019, sino de muchos años atrás. Yo lo viví como médico. Como siempre digo, una de las razones fundamentales cuando me invitaron, no habiendo tenido ni un cargo político, nada, ni simpatía política, más que mirar muy de cerca la política de salud pública de este gobierno, a mí
no dudé en ningún momento cuando me invitaron por la política de salud pública. Y hoy es esto, así, hoy que vos digas, tenemos más de 4.000 camas, tenemos más de 270 camas de terapia intensiva con respiradores, tenemos más de 1.500 camas de aislamiento, prepara que también están siendo usadas. Tenemos 7 hospitales a nivel 3, tenemos 167 ambulancias en toda la provincia que andan. Sí. Tenemos, ni hablar de, no solo, yo te estoy hablando de cantidad, sino la calidad de cada uno. Te lo digo como un ciudadano común, hasta como si fuese un paciente. Hoy el Hospital de Escuela de Modernidad es probablemente lo mejor del país, en equipamiento, en recursos humanos, realmente, pero esto no es de estos últimos años, sin duda. Que se ha ido desarrollando como una política de Estado, por eso sí es cierto, pero lo importante es que podemos tener todo esto, pero si no hay un comportamiento social de las misioneras y misioneros que respete los protocolos, esto puede ser insuficiente. Hablaba de Jujuy, de 17 casos, 1.400 en una semana. Hoy escuché que está el 93% de ocupación de cama tiene hoy Jujuy. Está colapsado. A una semana de estar colapsado. Sí. Y uno a veces lo primero que hace es echar la culpa al gobierno. Sí. No, pero estamos llenos de esto, ¿no? No pasa nada, así total. No es tan así. No es tan así. Sí. Lo que nosotros queremos que la población misionera sepa que la mayoría de los contagios en todo el país, y esto es muy común con esta enfermedad, se ha ido propagando por las reuniones clandestinas, por las autoridades, por las actividades no protocolizadas, que eso es importantísimo. A mí no me gusta hablar de pico, porque no existe un pico en esta enfermedad. Claro. No existe, porque uno nunca sabe. Vos fijate que hablábamos, ¿cuándo venía pico? Probablemente ahora. Pero era una manera incluso de manejar la ansiedad, si se quiere, de la población, digamos, porque esto genera ansiedad. Sí. Genera muchísima ansiedad, incertidumbre en horarios y en el manejo cotidiano de la gente, digo. Esta es una enfermedad que tiene contagios en conglomerados. ¿Está? Si estos conglomerados se unen, ahí estamos en problema. Mientras que estos conglomerados respeten los límites epidemiológicos con su nexo y todo, esto es una enfermedad que se circunscribe y que lo que es fundamental no llega a comprometer la capacidad sanitaria que la provincia tiene. El problema cuando pasó en lugares con Urbano Bonaerense, con Cava, por ejemplo, cuando estos se van uniendo, ahí empiezan a disparar los casos. Y no es una cuestión, vuelvo a decirte, el gobierno, una cuestión que ningún países como España, como Francia, como Estados Unidos, han colapsado sanitariamente. Yo he estado en esos países y te puedo decir que la política ahí de salud tiene una fuerte inversión pública-privada, realmente tiene, y han colapsado justamente porque no han podido sostener la atención con el pico que han tenido con el aumento de contagio exponencial. Y eso también hay que reconocer a la nación. La nación ha tomado políticas de salud muy precozmente. Por ahí ayer hubo más de 8.000 contagios, récord, toda la historia. Pero ¿qué pasó? El porcentaje de ocupación de camas está en 60 y pico a nivel nacional. Entonces, ¿por qué? Porque esto fue preparando el doctor Ginés González García. Ayer yo estuve en una conferencia de COFESA, habló de 8.400 camas de unidad de terapia intensiva antes de la pandemia y hoy hay 12.600 camas de unidad de terapia intensiva en el país. ¿Qué quiere decir esto? Ha aumentado el 50% de las camas. ¿Por qué? Porque estas medidas sanitarias nos han permitido nosotros ir equipando. Bien. Nos pasó algo muy parecido. Ganar tiempo en equipamiento, ¿no? En fortalecer el sistema público. Claro, el punto no es solo la cantidad de contagio, sino que eso sea proporcional a la capacidad sanitaria que tengan. ¿Entendés? Eso
A seguir cuidándose entonces. La vicegobernación no solamente es el tema bueno, el contexto de pandemia, sino también van surgiendo necesidades básicas, principalmente en el interior de la provincia y en la ciudad de Posadas también. ¿Cómo asisten? ¿Cómo llegan hoy a la gente? Básicamente para asistir en este sentido, ¿no? Sí, la vicegobernación tiene una fuerte gestión social, pero no es en este periodo, sino en periodos anteriores, en el cual nosotros en un primer momento nos ocupamos de la actividad, sobre todo de aquellos que tienen la actividad comercial en la vía pública. Uh-huh. Todo lo que es vía pública, los que venden de ambulantes. Fuimos teniendo una asistencia alimentaria sobre todo, tal es así que hasta hoy llevaremos más o menos en este tipo de ayuda en los 77 municipios más de 92.000 módulos alimentarios en esa gente. Uh-huh. No es poca cosa. Sí. También potenció en un 100% de inversión desde antes de la pandemia, con el ingreso a la pandemia, del programa de emergencia alimentaria y nutricional. Es decir, a través de los mecanismos que tuvimos, también ha aumentado esto. Es decir, nos fijamos mucho primero en la necesidad alimentaria de la gente, claro, porque hay gente que no puede llevar el pan a su casa. Luego de ello, también es importante, acompañamos a la no paralización de la actividad productiva misionera. La forestindustria, el tabaco, la hierba, el té, no ha parado de producirse. Entonces, apostamos también a dar las herramientas para que la chacra, uh-huh, nuestra misionera siga funcionando con todos los elementos. Estuvimos asistiendo. Bueno, siempre tiene que ver lo social ligado a la salud, claro, a la salud, que estamos siempre en conexión y articulación con el ministro de Salud Pública. Vos me vas a ver siempre que estoy con el ministro Alarcón. Y bueno, el gobernador siempre, él nos dice que asistamos socialmente, y en este periodo, Facundo, es fundamental una cosa: atender el teléfono. Uh-huh. Yo atiendo un teléfono de gente desconocida todos los días. Uh-huh. No sé quiénes son. Claro. Pero importa el pedido, importa que. Entonces tenemos un equipo que hace un reglamento, ve qué tipo de pedido, qué necesidad, y en esto nos enseña mucho el gobernador. Uh-huh. Y eso es algo que siempre le decimos a los ministros, a los subsecretarios: no dejen de atender el teléfono a la gente. Hay que atender el teléfono a la gente, y si uno puede solucionar, hay que hacerlo. Si uno no puede, hay que comunicar que no puede. Pero es fundamental en este periodo de necesidad, que la gente a lo mejor no tiene acceso, que atender el teléfono. Para eso nosotros estamos hoy los funcionarios, y bueno, tenemos que dar el ejemplo. Bien. Carlos Arce, vicegobernador de la provincia de Misiones, muy amable. No, por favor, muchas gracias. Un placer como siempre. Gracias.